Bueno, voy a recomendar en esta ocasión otro libro en italiano. Se trata de un libro de Germano Celant que publica en el 2017, ha salido el año pasado, la editorial Quodlibet y es un libro que se titula eh, Preconistoria 1966-1969. En realidad se trata de una reedición. Es la reedición de un libro que escribió en el año 1972 Germano Celant, que se publicó en el año 1976 en el Centro D en Firenze y que Quodlibet ha rescatado para publicarlo el año pasado. Es un libro que tiene una parte muy interesante, que es el material estricto que se publicó en el año 1976. Se trata de una selección de materiales publicados principalmente por colectivos de artistas o por artistas agrupados de forma estratégica desde el año 1966 al año 1969 y con mínimas introducciones escritas por Germano Celant. Tiene una estructura puramente cronológica, es decir, va comentando 1966, 1967, 1968, 1969. Arranca con la exposición del Jewish Museum de Nueva York, Primary Structures, estructuras primarias, joven arte americano y británico, la famosa exposición de escultura que comisarió Kynaston McShane y que se considera una de las grandes presentaciones de la escultura minimalistas con obras de Robert Morris o de Richard Asbacher y va comentando, por ejemplo, en ese primer año también exposiciones que tienen un carácter fundamental, como sería la muestra que hizo la Galería Sperone, Arte Habitabile, con la participación de Piero Gilardi, de Piacentino y de Michelangelo Pistoletto, o también la muestra que se hizo en la Fishback Gallery de Nueva York, comisariada por Lucy Lippard, Abstracción Excéntrica, donde fue decisiva las propuestas de salida del minimalismo o de un cierto postminimalismo, pero sobre todo la presencia de artistas como Eva Hesse. Es un libro que tiene un carácter estrictamente de libro de época, porque finalmente a lo largo de todo el libro vamos viendo lo que son las fotografías originales, todas ellas en blanco y negro, las entrevistas, las declaraciones, los posicionamientos de los artistas, y se trata por tanto de un libro de estricta documentación histórico-artística de uno de los periodos cruciales de la historia del arte, este periodo desde mediados de los años 60 hasta comienzo de los años 70, en el que se está articulando el gran debate del arte conceptual, del minimal, de Fluxus, del arte procesual, del land art, del arte povera, y evidentemente la posición de Germano Celant es una posición de estar muy atento a todas estas cuestiones que se están planteando, estos debates artísticos de este momento, porque como sabemos, él es el crítico decisivo en la articulación discursiva del arte povera y en cierta medida este libro es un intento de posicionar en el debate internacional del arte de ese momento los planteamientos que tenían los artistas del povera, como Janis Kunelis, como Mario Merz, como Giovanni Anselmo, como todos los artistas que se están constituyendo en esa órbita en la que el crítico decisivo no era otro que el mismo Germano Celant. Un libro que tiene también mucho que ver con la archicomentada y decisiva exposición de Harald Seman en la Kunsthalle de Berna, cuando las actitudes se convierten en forma, pero también con la forma, con el modo en el que Harold Seman plantea la idea de catalogación y de documentación en esa exposición. Se trata también de un libro muy cercano a los planteamientos de Lucy Lippard en su mítico texto 6 años de la desmaterialización del arte, y hasta lo podríamos poner en relación con el libro fundamental en la constitución de la historia del arte contemporáneo en España, el libro de Simón Marchand Fiz del arte objetual al arte de concepto, también con todo ese epílogo de documentos y de materiales y de manifestaciones de los artistas principales de este periodo. De hecho, algunos de los documentos o algunos de los textos que se recogen aquí en el libro de Germano Celant, en este Preconistoria, se recogen también en el libro de Simón Marchand y en el de Lucy Lippard, es decir, lo veríamos en todos estos libros de los que estamos aquí hablando. Los últimos materiales que aparecen en el libro de Germano Celant, bueno, Germano Celant, pero en realidad de infinidad de autores, ¿no?, que están aquí recogidos y presentados,
no es otro que el texto de Joseph Kosuth, su Art After Philosophy, el arte después de la filosofía, que es un texto que también recoge en su antología del arte, objeto del arte de concepto, Simon Marchand Fid, y termina con imágenes de las piezas de arte por teléfono de Walter de María y también de las piezas de corte de Robert Morris del año 69 y también del vaciamiento de la galería y de los proyectos de lo que va a ser el paso hacia el conceptual institucional y hacia la crítica institucional de Michael Asher. Bueno, estoy hablando de este libro, por tanto, publicado en los años 70, pero que sobre todo es un libro epocal que se mete en los debates fundamentales de constitución de lo que es el tardomodernismo y el comienzo de las estéticas ya posmodernas o de las estéticas de cerramiento del proceso vanguardista y posvanguardista, pero sobre todo lo que me interesa de esta publicación, que sale ahora aquí en Quodlibet, es el prólogo que ha escrito Germano Chelant para contextualizar esta reimpresión, esta republicación. Se trata de un texto que está fechado en junio del año 2017, del año pasado, y en este texto Germano Chelant, que lo titula este prólogo, una hipótesis crítico-histórica, lo que plantea en buena medida es la necesidad de un final de la crítica de arte. Es decir, lo que viene a señalar es que hay que defender una crítica crítica, una crítica sin crítica, una crítica que no sea hermenéutico validativa o que no establezca una dinámica interpretativa densa, sino que en realidad se convierta en un trabajo fundamentalmente documental. Es decir, que la crítica tiene que disolverse en la documentación o en la generación de archivos de las trazas y de las huellas, de las dinámicas y de los eventos del propio arte contemporáneo. Es evidentemente este texto del 2017 un texto que yo lo veo como un texto polémico, con el que no estoy en absoluto de acuerdo, pero que en la medida en que lo recomiendo, pues lo hago sobre todo para señalar mi posicionamiento y la distancia que mantengo con respecto a él. Germano Chelant insiste en la primera página de este prólogo a su libro histórico de los años 70 sobre la dinámica de los años 60, desde, como digo, el 66 al 69, en que el estado fundamental de su escritura o la búsqueda principal de su trabajo teórico, entre comillas, sería aspirar a concentrarse en el fluir sensible del arte y sobre todo entendiendo que el arte no es otra cosa que una materia animada en una época cronológicamente de extrema fluidez. Desde el principio, Germano Chelant convierte esta presentación de la reimpresión del libro de los años 70 en un ejercicio de autobombo, como una especie de explicación curricular que legitime lo que él ha hecho y por lo tanto ya en las primeras páginas lo que hace es colocar imágenes de las publicaciones que él ha realizado, como la cubierta del año 69 del libro Arte Povera, y sobre todo la defensa del modo que él tenía de escribir o de presentar y editar los documentos del arte contemporáneo. Curioso porque esta publicación o este libro del año 69 de Arte Povera tiene, como se puede apreciar en portada, la imagen de un artista que con dificultad consideraremos Povera, que no es otro que la imagen de una de las más míticas acciones de la línea Caminando de Richard Long, pero también es ese intento por parte de Germano Chelant de apropiarse conceptualmente otras formas de arte para convertirse él mismo en alguna medida en el Mesías o en el hombre que cubre todos los huecos y que da cobertura a todas las formas artísticas actuales. Nos presenta también en este prólogo fragmentos de cómo eran las presentaciones de esos catálogos, con lo cual se puede decir que se trata de un prólogo o de un metaprólogo que tiene un carácter de justificación retrohistórica y por tanto este libro que se titula, ¿verdad?, Preconhistoria, en realidad es una suerte de ejercicio megalómano de reivindicación de sus prácticas curatoriales, de un personaje, Germano Chelant, que se ha vuelto omnipresente y que yo creo que curatorialmente se ha convertido en una especie de tapón o también en una suerte de sujeto endiosado que por lo que se cuenta cobra cantidades absolutamente escandalosas por hacer sus comisariados y que más que nada es una firma de la época de las stars, de las grandes estrellas del sistema curatorial, que es aquello que precisamente criticaba
Francesco Bonami en su libro Curator, que comentaba o que introducía en mi anterior recomendación esta serie de Ojo con el arte. Germano Chelan dice que su forma de aproximarse al arte o a la escritura tiene que ver con reflexiones como las que hizo Susan Sontag en su famoso libro del año 1961, que tiene por título Contra la interpretación, y así recoge aquí una cita del libro Contra la interpretación de Susan Sontag, que yo creo que es uno de sus libros menos afortunados y también es uno de los libros más malinterpretados. Es decir, que Contra la interpretación generaría la idea de que las cosas van de suyo o que las cosas no necesitan mediación, y en realidad lo está escribiendo una ensayista prodigiosa que en sí misma es una de las grandes obsesivas de la interpretación. Otra cosa es criticar el momento en el que el rábano se agarra meramente por las hojas, o en el que señalamos a la luna y nos quedamos mirando el dedo, o sobre todo criticar lo que sería una inflación de una interpretosis absolutamente delirante. Y otra muy diferente es pretender, como digo, que las obras y que las dinámicas artísticas y estéticas pueden funcionar completamente ajenas a cualquier dinámica de reflexión, que es algo que sencillamente es una falacia histórica y que no tiene nada que ver con el mismo despliegue de la estética. Para Jean Cheland lo fundamental sería, dice él aquí, lasciar parlare le cose, dejar hablar a las cosas, bueno, como si fuera algo evidente, pero más me parece que lo que está proponiendo Cheland es que le dejen hablar a él, es decir, que dejen que el único discurso que tenga legitimidad sea propiamente el suyo. Evidentemente también recoge imágenes de otras publicaciones fundamentales del arte contemporáneo, como sería el autorretrato de Carla Lonzi, con entrevistas a artistas como Pietro Consagra, Fabro, Fontana, Cunelis, Paolini, Pascali o mismo Rotella, o también las publicaciones fundamentales y del gran innovador en la práctica editorial y curatorial que es Sigelov, cuando hizo el catálogo en el 68 de Xerox Books, el libro Xerox, o también la exposición que ya mencioné, tan decisiva, con su catálogo famoso de forma de fichero, ¿no? con hojas perforadas, de cuando las actitudes se convierten en formas, viviendo en tu cabeza. Él va, Cheland, a situar sus trabajos curatoriales y editoriales en la línea de esos trabajos que son contemporáneos, y sobre todo va a reivindicar un ensayo que publicó en los años 70, concretamente en marzo del año 1970, lo publicó en el noticiario de arte contemporáneo y también en la revista Sipario, que se titula Per una crítica a crítica, por una crítica a crítica. Y sobre todo lo hace como un texto que toma posicionamiento con respecto a las dinámicas de lo que él llama una crítica autónoma del arte en relación con el proceso del arte conceptual, del arte povera y del land art. Dice aquí que sobre todo es urgente moverse en sintonía con estas formas del arte y no entrar en un proceso de desciframiento o de descifrar el arte, sino en realidad lo único que tendría que hacer la crítica es documentar el curso de esas formas artísticas, es decir, dar cuenta documental de esas formas creativas. Saca también imágenes de otras publicaciones suyas, como sería la publicación del catálogo en el año 1970 en Turín de Conceptual Art, Arte Povera, Land Art, en la Galería Cívica de Arte Moderna de Torino. En la portada se encontraba la imagen del doble negativo de Michael Heiser, y también sobre todo como para él era fundamental, insisto, en esta época que la teoría del arte y la crítica no sean judicativas, que no tienen ninguna necesidad de juzgar, no tienen, dice Chelan, ninguna necesidad de interpretar, no tienen necesidad de leer ningún fenómeno artístico, no tienen necesidad de dar ninguna explicación, sino que solamente hay que participar, dice él, en este proceso sensorial y mental. Bueno, ¿qué sea esto de participar en un proceso sensorial o mental? Tiene mucho que ver con el carácter de enorme blandura y de falta de intensidad interpretativa de Chelan. Durante años me ha dejado siempre absolutamente estupefacto leer sus textos y ver que no son nada, es decir, que son una humo, es decir, una especie de intento de ser tremendamente dogmático, pero al mismo tiempo de revelar
esa cosa de que están en sintonía con el arte, pero que en realidad son incapaces de reflexionar sobre él. Y por tanto uno se plantea por qué meten ni siquiera ese texto, cuando en realidad si lo que únicamente quieren documentar es lo que tenían que meter es únicamente las imágenes y la voz o la interpretación o el discurso que hacen los propios artistas o los documentos que acompañaban como documentos escriturales o textuales las propias exposiciones, ¿no? Chelan dice que el arte contemporáneo está en un momento en el que lo que tiene que hacer es la crítica dejar en paz al arte, es decir, no malmeter, y toda la escritura puede ser reducida a algo que no aporta nada al mundo y por lo tanto hay que dejar solamente que el arte funcione, y dice aquí en una de esas frases absolutamente delicuescentes que lo que tiene que hacer es valorar y apoyar la intencionalidad ecobiológica del arte y dejar que fluya en su naturalidad mágico-mental. Bueno, todo esto de lo ecológico vital y de lo mágico mental pues son discursos, vamos a llamarlo pachangueros o verdaderamente patateros, en los que no aportan nada y que los está haciendo, pues en realidad, porque no tiene otra cosa que decir o porque prácticamente no se ha puesto a reflexionar sobre lo que hace. Todos los textos que escribió durante esta época sobre arte povera, si alguien los revisa, realmente son en muchos momentos sencillamente patéticos, es decir, absolutamente ridículos. Y yo creo que Chelang, que ha sido un gran curator, que ha hecho exposiciones excepcionales, sin embargo, para mí se trata de uno de los auténticos bluff de la teoría, en la medida en que en realidad no ha sido capaz de contribuir teóricamente en nada. Es un hombre que, como dice Bonami, estuvo en el momento justo, en el sitio justo y conocía a los artistas fundamentales de su época. Luego ha manejado una enorme agenda de contactos y se ha apoyado en instituciones de enorme poder y de gran prestigio. Él mismo se ha convertido en un factotum, pero ha sido incapaz de contribuir a ninguna mínima reflexión sobre teoría, crítica de arte o estética, y por lo tanto creo que más bien habla por la herida, porque es un crítico sin crítica, un crítico acrítico, porque en realidad ha sido incapaz de establecer ninguna dinámica reflexiva verdaderamente significativa. Sobre todo se plantea aquí la pregunta: ¿qué tipo de teoría o crítica del arte se puede intentar hacer hoy? Los instrumentos de la crítica contemporánea, dice Cheland, se despliegan siempre con violencia lingüística, y la intervención que debemos hacer es muy simple. Tenemos que generar, dice, una crítica acrítica. La ricerca crítica ya no tiene ningún interés preciso. La crítica es solamente una crítica petégola, dice él, y esta idea de crítica petégola, de crítica chismosa o de crítica de meros rumores, no tiene un verdadero rapporto, no tiene una verdadera relación dialéctica con el trabajo artístico ni con los instrumentos que permiten que avance. Bueno, esta idea de que la crítica sería la única crítica de carácter dialéctico, lo que plantea en realidad es la incapacidad de Cheland para entender qué es la dialéctica, porque esta dialéctica de la pura presentación del arte, esta idea de la inmediatez del arte o de la necesidad de que la crítica se convierta en mera documentación, pues en cierta medida es absolutamente regresiva con respecto a cualquier forma, incluso la más elemental que se nos venga a la cabeza, del pensamiento dialéctico. Si por dialéctica entendemos algo que no sea meramente el flatus vocis o la palabrería de lo ecobiológico mágico mental, es decir, si no se trata de un pensamiento mágico, de un pensamiento absolutamente insustantivo, pues lo que sí podemos decir es que la dialéctica es un proceso de mediación, es decir, que se requiere constantemente una mediación y que no hay pensamiento ni forma de dialéctica que no requiera de una crítica, y de una crítica que tiene que poner en cuestión los propios materiales en su presunta datidad ideal. En este sentido, Cheland se revela una vez más como un completo ignorante, por lo menos de los términos que está empleando en su intento de atacar, o acaso piensa desmantelar, la crítica, ¿no? Él quiere sencillamente que se dice exponga los acontecimientos de arte como acción histórica y como evento, como acciones históricas y como eventos, lejos de la crítica de arte que tiende siempre hacia el moralismo. La acción crítica tendría que ser un trabajo, dice él, conservativo documental, es decir, de conservación histórica de los documentos y de los eventos. El labor o el trabajo de la crítica tiene así, dice él, una dimensión operativa. Bueno, vamos a ver qué entendería por operativo, ni siquiera lo quiero valorar, y no tiene que juzgar, ni estabilizar, ni tampoco tiene que extender los chismes, los rumores o los juicios, sino que tiene que diventar cómplice, tiene que deventar cómplice, tiene que devenir cómplice, y así ajustarse a la vida autónoma del arte y el respeto a las producciones artísticas. Bueno, esto de una crítica cómplice
suena como muy bonito y esta idea de apoyamos el arte, pero tiene que ver con todas estas dinámicas de la teoría de lo no teórico o de las exposiciones sin temática o la de dejar que el arte fluya o que las cosas van por sí mismos, que bueno, supongo que tiene que ver a veces con una mezcla, vamos así, del pensamiento mágico, homeopático, de la inmediatez y de la actividad absoluta, que tan solo requeriría de un retorno al paraíso. Es decir, que esto es un pensamiento adánico y que no tiene en cuenta la condición heteroglósica y la necesidad de la traducción. Y la necesidad de la traducción no solamente entre lenguas, sino la relación de la traducción entre experiencias y entre formas del pensamiento. Por lo tanto, bueno, yo creo que si Germano Chelan fuera completamente cabal, tendría que disolverse, tendría que entrar en la fluidez del nirvana completo y dejar que el arte fluyera, salvo que él mismo se considere el mega artista, cosa que leyendo su texto da la impresión que él es el único que ha tenido la clarividencia de entender que la crítica tiene que carecer de crítica y lo único que hay que hacer es una cierta documentación y sobre todo la documentación que legitime las formas del arte que él ha defendido. Es decir, esto sencillamente es este prólogo, uno de los ejercicios más descarados de megalomanía narcisista y de legitimación absolutamente funesta, que nos hace pensar en Germano Chelan como una suerte de Napoleón del arte, ¿no? Que se autocorona, pero se autocorona sin juicio, por lo tanto entra en la dimensión del delirante. Es decir, este es un texto de un delirio documental en el que nos revela que una de las grandes figuras, o presuntas grandes figuras de la práctica curatorial, pues no es otra cosa que un sujeto que tiene algo de Barón de Munchausen, que se quiere sacar de la ciénaga tirándose del pelo. Chelan tiene una abundante cabellera frente a mi condición, que es la de calvo desde jovencito, pero sobre todo podemos decir que es alguien que ha participado como cómplice en las dinámicas artísticas, pero yo creo que ha habido una complicidad extremadamente interesada, con un superlativo interés económico y de reivindicación de sí, pero sobre todo que ha sido incapaz de establecer las conexiones que la crítica o que el pensamiento curatorial o la práctica del ejercicio curatorial tienen que hacer, que es establecer conexiones en las que no sea toda esta documentación que genera al final lo que llamó Derrida el mal de archivo, ¿no? Es decir, la gran documentación archivística. Bueno, el prólogo tiene todo el rato ese mismo tono de defensa de lo documental, de la necesidad de abdicar de la crítica y quitarse la máscara, porque la crítica, dice él, tiene que reconocerse come petegola ed asesina, es decir, como asesina y chismosa, nada más y nada menos. Es decir, él quiere acabar con la crítica, pero resulta que la crítica es asesina y chismosa, y sobre todo es oligárquica. Bueno, parece que no es Chelan el más adecuado para hablar de las oligarquías, y tiene que anularse y convertirse en un nuevo territorio que tenga en cuenta las huellas, los documentos, los residuos y las funciones del arte. Es decir, el destino necesario de la crítica es ser acrítica, es decir, una crítica acrítica. Y solamente se tiene que dirigir a la colaboración y a la difusión para la conservación de los residuos artísticos, los trabajos, las fotografías, las declaraciones, las entrevistas y los documentos. Es decir, lo que nos viene a decir es que hay solo una forma de crítica verdadera, que no sería otra que el libro histórico o el libro preconhistórico que él publicó en el año 1964. Es decir, que si quieres ser crítico, solamente tienes una posibilidad, a saber, ser Germano Chelan. Es decir, abandonar la share ogni esperanza, abandonar toda esperanza. Si los que me escucháis esta charla en el minuto 23 o 23, 24, 25, dejar por favor la crítica ya, abandonar toda teoría, tirar todos los libros que tengáis como los que yo tengo en esta estantería de aquí detrás en mi despacho, y dedicaros únicamente a empaparos de la documentación que recogió Germano Chelan en los años 70. Si tenéis cerca un catálogo del arte povera, arrodillaros delante de él y rezad todas las oraciones que se os vengan por la cabeza, pero sobre todo tenéis que saber que hay un Mesías y que hay un Moisés del arte contemporáneo que escribió las tablas de la ley, y esas tablas de la ley las escribió hace ya bastante tiempo y las escribió aquí con la portada original, y por lo tanto tenemos aquí el catecismo, el libro gordo de Petete, en este caso el libro de alfabetización de Germano Chelan, que nos enseña que no hay que criticar nada, porque todo eso es una chismosidad y una rumorología verdaderamente que no aporta nada, y sobre todo la crítica tiene un carácter asesino, y frente a ese tiempo de los asesinos y de los que emponzoña con su discurso el arte contemporáneo, está la grandeza de Chelan, que ha ido documentando el arte contemporáneo en catálogos verdaderamente fastuosos. Es decir, que tenemos que dirigir
dirigirnos a sus viejas publicaciones, ahora reimpresas, y a sus catálogos enormes de tapa dura, porque sin ellos no sabremos nada, sino que únicamente colaboraremos al asesinato de las obras de arte. Y sobre todo lo que hay que conservar las cosas y permitir una mayor conservación y una mayor recolección de los residuos. Es decir, el crítico, así lo dice en la página 20 de su prólogo, debe convertirse en un archivista, un bibliotecario y un documentarista, es decir, un traductor de información por medios documentales. Bueno, esto es lo que a Chelan le interesa que seamos todos, en realidad no le interesa tal cosa, le interesa que se aplauda sus decisiones editoriales, teóricas, entre 400.000 comillas, o antiteóricas y acríticas, para que aceptemos reflexivamente la potencia acrítica de su pensamiento de auténtico ignorante. Es decir, que es una situación verdaderamente paradójica, es decir, nos coloca como documentalistas o colaboradores de su empresa de legitimación del arte como un proceso que no tiene por qué tener un carácter judicativo ni un carácter en ningún momento reflexivo. Yo me permito juzgar su libro porque solamente me faltaba ser acrítico con un libro que pretende que todos lo seamos, y puedo decir sencillamente que es un libro verdaderamente funesto. El prólogo, verdaderamente para no leerlo. Y el resto de la documentación para utilizarla, pero para utilizarla poniéndola en marcha, es decir, para que tengan una verdadera cualidad operativa, es decir, para que puedan formar parte de un pensamiento crítico dialéctico, es decir, que no dé por cerrado nada, ni que nos venga a decir que las obras hablan por sí mismas o que únicamente tenemos que documentarlas y convertirnos en realidad en aquello que ya Federico Nietzsche en su segunda consideración intempestiva vino a criticar, que es estar enfermos con esa enfermedad histórica. Una de sus manifestaciones sería la historia monumental anticuaria, es decir, aquí Chelan se convierte en un historiador archivístico, en un arconte, que él tiene las llaves de todos los baúles, y en esos baúles, ¿qué es lo que encontramos? Sus catálogos, sus publicaciones y, por supuesto, este libro, que es un libro preconhistórico, pero en realidad es un libro que preconiza la defensa de su historia personal, de su historia de carácter documental. Bueno, él habla de cómo hay que generar un archivo del presente y documentar el arte y hacer una recolección de residuos, que la propia crítica de arte puede estar allí documentada como un residuo, pero como un residuo que él casi viene a considerar como un residuo de carácter escatológico. Él dice en la página 23, il mio pettegolezzo è finito, es decir, sus chismes han finalizado. Bueno, no finalizan de ninguna manera, porque este tipo está dispuesto a que sus chismes sean los chismes que impiden que los demás lo hagan, es decir, tiene ese carácter de ser una especie de hegeliano, pero un hegeliano sin dialéctica, pero, o como he dicho anteriormente, un Moisés que no está en las tablas de la ley, pero que en el caso de Chelan no tiene cerrada la tierra prometida, sino que en realidad es el cartógrafo y el agrimensor del verdadero paraíso, que sería un paraíso en el que no necesitaríamos otra cosa que señalar las obras de arte, y esas obras de arte hablarían con una lengua que tendría a su vez como el don de lenguas de hablarnos en todas las lenguas posibles sin necesidad de los traductores. Por lo tanto, podríamos escapar del destino de la humanidad, que no sería otro que la propia Torre de Babel. Bueno, recoge aquí algunos textos verdaderamente nauseabundos que publicó, por ejemplo, en el catálogo del arte povera, ya mencioné la Galería Cívica de Arte Moderna de Torino, en el que escribía, por ejemplo, catálogo y como elenco de oggetti della stessa specie, o sea, una definición del catálogo casi de diccionario, producto de la actividad del pensamiento, objeto de estudio, objeto de testimonianza histórica, es decir, es una especie de escritura de perogrulladas, un arte del perogrullo, un arte de la obviedad, que aquí sí que se podía tomar este texto y analizar desde el ensayo de Barthes lo obvio y lo obtuso, que cuando no dice obviedades revela su mente verdaderamente obtusa, y una mente que está fascinada por sus propias paridas, y finalmente convierte esas paridas en algo que tiene que ser aprobado y aplaudido por todo el mundo. Él está fascinado con su propia trayectoria. Así nos viene a decir que la cima de todo el modelo de la crítica crítica no solamente es el libro del año 74 preconhistórico, sino que sobre todo es el Centro de Information Documentation Archives, que abrió en el año 1970, y este centro, que abrió en Génova en el año 70, donde él era el gran capo de ese centro, pues nos da aquí la descripción de qué era lo que recogían y los documentos que recogían, que en realidad son los que le van a permitir escribir este libro que ahora se reimprime y que ahora se reedita. El prólogo termina con las páginas, con las fotografías
de la Documenta de Kassel del año 1972, comisariada por Harald Schemann, pero luego también tiene que darse él un poco más de Vivaporú y tiene que darse vaselina y peinarse y atusarse delante del espejo, y por supuesto tiene que sacar algunos de los libros que él ha ido publicando, para venirnos a decir que sus monografías, ¿no?, donde ha recogido todo, son el modelo del catálogo razonado, y así viene a señalar que su libro sobre Giulio Paolini, el que hizo sobre Piero Manzoni del 75, el libro sobre Fausto Melotti, sobre Mario Sigro, sobre el mismo Rotella, que publicó entre el 72 y el 2016, son los modelos de cómo hay que hacer catálogos de arte y cómo hay que desplegar esta crítica a crítica, y por lo tanto también saca ahí las portadas de los libros que publicó, como el modelo, el libro de estilo que tenemos que seguir los críticos si queremos ser algo diferentes de chismosos, rumorológicos o descaradamente asesinos. Él también, ya metido en esa enorme megalomanía autojustificativa, viene a señalar que uno de los grandes proyectos de la historia del arte contemporáneo, y podemos decir casi de la humanidad, fue la exposición que él hizo sobre identidad italiana, sobre el arte en Italia después de 1959, que se presentó en el Georges Pompidou en el año 1981, que él coloca en la estela de las famosas exposiciones de Pontoise-Sulten, ¿no? Aquellas exposiciones de Pontoise-Sulten, París-New York del 77, París-Berlín del 78, París-Moscú de 1979, y sobre todo esta exposición de la identidad italiana, que también es una exposición que es conocida porque este proyecto del arte italiano fue un proyecto que también vino al Centro de Arte Reina Sofía en los primeros años de su funcionamiento, una exposición que recuerdo perfectamente porque fue justamente en estos años, a principios de los 80, cuando yo conocí a Germano Cheland, una persona, por lo menos en esa época, cuando le empecé a tratar, tremendamente agradable, o por lo menos que era bastante cercana, y a través de Germano Cheland conocí a Emilio Bédova, al que entrevisté para los programas que hacía en aquel momento sobre arte contemporáneo, las colaboraciones que hice para Canal Plus, ¿no? Saca la portada del catálogo de el Museo el Pompidou, de la exposición de la identidad italiana, y termina insistiendo en esa necesidad de crear unos nuevos métodos de documentación, y como las tecnologías que tenemos nos permiten recoger con mayor rigor científico y objetivo los documentos y la amalgama de materiales de los distintos autores para generar, digamos, este archivo documental que sería una continuación del Information Documentation Archives, que sería la base de la Preconhistoria 1966-1969, ¿no? Sobre todo para crear una nueva definición y una nueva materialidad del arte, en el que él insiste mucho en tratar el arte contemporáneo con los métodos de la historia. Bueno, eso lo deja así caer, con los métodos de la historia, a veces dice con los métodos de la historia tradicional, e insiste con los métodos de la historia sin añadir ninguna explicación más. En cualquier caso, aunque al comienzo de este prólogo cita así como de pasada, sin que se sepa muy bien qué es lo que ha sacado de ello, cita el texto de Georges Diverman, concretamente su libro Ante la imagen, cuestiones fundamentales de la historia del arte, que se publicó en Ediciones Minuit en el año 1990 y se tradujo al italiano tardíamente en el año 2016. Parece que ha leído el libro de Georges Diverman, pero lo que está claro es que no parece que haya sacado nada efectivo ni nada interesante del libro de Georges Diverman, y Cheland lo cita tal vez por ponerse un poco en plan pose, diciendo que tiene algo que ver con las nuevas formas de comprender la historia. Lo que sí creo es que Cheland tiene un concepto verdaderamente romo, un concepto carente de toda sofisticación, que además no le permite generar otra cosa en su escritura que una acumulación rememorante de su presunto esplendor pasado. Por lo tanto, este libro que os he traído, esta reedición o esta nueva impresión del Preconhistoria, tiene, como digo, un interés especialmente en lo que era el propio libro, en lo que era el libro cuando se publicó originariamente, pero es un material que, en mi opinión, carece de todo interés o no tiene ninguna validez, y que sobre todo a los que os esté interesando nuevas aproximaciones al arte contemporáneo puede que os deje perplejos. Supongo que a alguna gente o a algunos sorprenderéis de por qué recomiendo libros que
que no me apasionan. Bueno, entiendo que en esta sección de libros recomendados de Ojo con el Arte, lo que me apetecía hacer es daros cuenta de libros que estoy leyendo. Algunos me pueden parecer fascinantes, como el libro de Joseph Berman sobre el cubo de Giacometti. Otros, como me pasaba con el libro Curator de Francesco Bonami, me parecen divertidos, pero tampoco es que comparta prácticamente nada de lo que en él se dice. Y en el caso de Germano Chelan, insisto, para alguna gente puede ser interesante el libro histórico del 74 como libro documental, pero sobre todo lo que revela es qué es lo que plantean ciertos curators hoy como modelo de escritura, y es un buen complemento del de Francesco Bonami. Bueno, espero que os sirva para algo esta especie de contrarrecomendación, o esta recomendación que pone más objeciones que datos favorables.